Hola, ¿cómo estáis? Soy Boris Izaguirre, un poco despeinado y con el pelo muy así, con la humedad de Miami, porque es que estamos haciendo esta tercera entrega del Club del Audiolibro desde Miami. Es una persona que a todos nos apasiona, es un brillante ganador del Premio Planeta en el 2017, es un magnífico, magnífico autor, es un hombre que nos ha acercado a todas esas cosas que considerábamos un poco como misteriosas, quizás incluso hasta pelín esotéricas, nos las ha acercado a nuestras vidas a lo largo de muchos años, a través de sus colaboraciones y creaciones de, por ejemplo, publicaciones tan interesantes como Mucho Más Allá. Yo le conocí personalmente a finales de los años 90 y principios de este siglo como los dos colaboradores de Crónicas Marcianas, y donde él tenía un espacio muy, muy reservado como muy, muy seguido y muy especial junto con Javier Sardá, conversando sobre todas estas cosas que siempre forman parte, yo creo que, del universo Javier Sierra. Inmediatamente después se convirtió en quizás una de las personas más importantes de nuestra literatura, uno de los poquísimos, si no yo creo el único autor español que ha estado más de varias semanas en la lista de los autores de mayores ventas, los bestsellers de la lista del New York Times. Y que en cualquier momento se va a unir acá ya con nosotros, porque acabo de ver pasar ahora que ya está conectado y esperando iniciar esta conversación que será la tercera entrega de nuestro club del audiolibro. También Javier Sierra es un hombre del audiolibro y de esto desde luego vamos a hablar muchísimo con él. Y aquí está, Javier, buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? Buenas estás? tardes. Muy bien, Oye, Boris. ¿sabes? Es increíble, esto puede ser incluso muy Javier Sierra. Estamos los dos en la tarde, o sea, porque aquí Ujú. son las 12 de la tarde y tú estás en las 6 de la tarde. O sea, es como una hora increíble que une estos dos continentes, ¿no? Que somos América y Europa en este caso. Desde luego. Boris, estabas haciendo memoria de cómo nos conocimos y de nuestro paso por Crónicas Marcianas. Y Sí, lo que yo nunca olvidaré, no te lo he dicho nunca, pero lo que nunca olvidaré es que después de que uno de mis libros se publicara en Estados Unidos con gran éxito, que fue La Cena Secreta, la cena la, secreta. eso es, la primera persona que me entrevistó, estabas en Chanel número 4, en 4, fuiste tú, Es fuiste tú. verdad. Así que, bueno, ahí nos une una corriente de cariño desde hace muchísimos años. Es cierto. No, y también teníamos una amiga muy en común que era muy también seguidora tuya y muy así, que fue Lucía Bosé, porque Sin duda. precisamente a Lucía le interesaba muchísimo toda esa parte tuya de vincularnos con civilizaciones antiguas que podían tener puertas secretas con nuestro presente, con nuestra actualidad. Me encanta que recuerdes lo de la cera secreta porque también ya me chocó a mí en ese momento que hacíamos muchísimo hincapié en tu éxito como autor en los Estados Unidos y tu vinculación a esa célebre, mítica lista de bestsellers del New York Times. ¿Es un fastidio para ti que siempre se te asocie como este inmenso éxito de ventas? No, no lo es. Al final supongo que convives con eso de manera natural y tampoco le das demasiada importancia. Al final, fíjate qué cosas, ¿no? Es verdad que uno ha visto sus obras en el New York Times Bestseller List o en la lista de los grandes periódicos americanos, en el Wall Street Journal, yo que sé, en todas partes. Pero lo que a uno le duele, lo que a uno le toca, es lo de su casa, ¿no? El de repente ver si entra en la lista o no del ABC o del Mundo, o si Claro. o si el diario de Teruel te hace caso o no, ¿no? Yo que soy de Teruel, que es la ciudad más Es, pequeña de España, ¿no? Bueno, supongo que va con la naturaleza humana. Te duele más lo cercano que lo inmensamente grande que de alguna forma es imposible de controlar. Me encanta esa respuesta, pero vamos a hablar un minuto de nuestra vinculación con el audiolibro. El mensaje de Pandora no es una ficción sonora, tú lo has incorporado al mundo del audiolibro, pero antes fue un libro, una narración tradicional. Sí, es un libro muy particular porque yo lo escribí justo cuando nos confinaron, ¿no? Tenía otros proyectos Mm. encima de la mesa, pero cuando en marzo de 2020 nos confinaron por la COVID-19, yo me quedé un poco en shock y quise explicarme
yo me explico las cosas a mí mismo por escrito, ¿no? Explicarme qué es lo que estaba sucediendo. Así que Claro. decidí construir una especie de fábula en la que una tía que vive en Atenas le explica a su sobrina que vive en fin, en otra isla griega, le explica qué es lo que está sucediendo y le da una perspectiva histórica. Le dice, mira, esto de la pandemia, de la COVID, que es tan, en fin, tan enorme y que nos afecta a todos, ha pasado infinidad de veces en los últimos milenios. De ¿Es hecho, cierto? ¿Es cierto? ¿Ha pasado infinidad de veces? sí, bueno, pues fíjate, Boris, esto de las pandemias nos viene azotando prácticamente desde el momento en el que dimos el salto del paleolítico al neolítico, desde el momento en el que empezamos a ser sedentarios, a construir los primeros poblados estables, a convivir con la agricultura y, sobre todo, a tener animales domésticos en nuestras casas. El ser humano Wow. hace 10.000 años no estaba acostumbrado a tener animales domésticos cerca o domesticados. Pero a raíz de ese cambio, que fue brutal, el más grande de la historia de la humanidad, aunque no pensemos en ello, empezamos a convivir con esos animales y sus virus empezaron a pasar a nuestro entorno. Y es el momento en el que empiezan las primeras pandemias y a diezmarse la población por primera vez, desde hace 10.000 años. Claro que, Boris, cuando yo escribo aquello, lo hago con una Sí, perspectiva positiva. Es decir, si durante 10.000 años hemos sobrevivido a este tipo de pandemias sin medicamentos, sin vacunas, sin ciencia médica, ¿cómo no vamos a sobrevivir también a la del COVID-19? En fin, será exacto. una Y más. además sí, pero y encima casi venciéndola en tiempo récord. Porque si yo voy entendiendo lo que me vas diciendo, desde 10.000 años los virus nos acompañan. En el 2020 la pandemia del COVID-19 explota y transforma al mundo y hoy llegando en el 2022 todos tenemos la sensación de que la crisis está un poco por finalizar, si es que no ha finalizado. O sea que en realidad en 10.000 años hemos mejorado como científicos y como capaces de enfrentarnos a una crisis sanitaria tan importante. Bueno, hay otra reflexión, fíjate. Ajá, La última gran pandemia que sufrimos fue la de la mal llamada gripe española, ¿no? De sí, 1918. Aquella fue una pandemia devastadora. Es verdad que el mundo no estaba tan interconectado como ahora, pero aún así, en cuestión de meses, pasó de los Estados Unidos, porque en realidad los primeros brotes aparecen en un campamento militar en los Estados Unidos, a Europa y de Europa al resto del mundo, ¿no? Estamos en la Primera Guerra Mundial y se habla de que más o menos oficialmente pudo haber unos 50 millones de muertos por aquella pandemia. Hoy estamos hablando de la COVID-19 en el entorno de los 4 millones de fallecidos en todo el mundo. O sea, la diferencia es muchísimos muchos menos. menos. Pero fíjate, hablamos de cifras oficiales. Ya entonces, en el año 18, en 1918, se decían 50 millones de muertos, pero hoy sabemos en fin, porque se han exhumado fosas comunes, se ha investigado el tema mejor, se han hecho estudios de esta historia, que por lo menos fueron 100, si no 120 millones los muertos en todo el mundo, más del doble. Bueno, Ya. aquello duró 2 años. Empezó en 1918, sacudió muy fuerte y en 1920 empezó a declinar y hacia 1922 desapareció. ¿Qué es Hace lo que 100 quiere decir? años. Hace Hace 100 100 años, años. Exacto. sin vacunas, sin vacunas. De hecho, las vacunas se implementaron en buena medida gracias a aquella pandemia. La virología, la ciencia de la virología, se implementó gracias a aquella historia. Bueno, lo curioso de esto, Boris, y es motivo de reflexión, es que hace 100 años esa pandemia, sin intervención de la ciencia médica, duró 2 años y otros dos de caída, que es más o menos lo que parece que va a pasar con la COVID-19. Otra cosa muy distinta es que hace 100 años hubo 100 o 120 millones de muertos y hoy, cuando terminemos esta desgracia, pues a lo mejor rondamos los 5 millones de muertos. Es decir, que hemos aprendido a contener la mortalidad, pero no la longevidad de esta historia, no lo que duran Claro. estos procesos.
No lo podemos saber, pero en cualquier caso, si todo sigue como tú nos estás explicando, en el 2024 estaremos completamente libres de lo que ha sido el COVID. O sea, estaríamos esperando a otros 100 años de una nueva, de una nueva, Sí, de una nueva amenaza, ¿no? sí, bueno, fíjate, hay también otras cosas a considerar, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó al mundo, Boris? Tú lo sabes muy bien porque lo has estudiado y está dentro de tus intereses. ¿Qué es lo que le sucedió al mundo cuando pasó aquella pandemia hacia 1922 y ya empezamos a olvidarla por completo? Vinieron los felices años 20. El, Totalmente. el desbordamiento de la alegría, de la felicidad, de la especulación De financiera, energía, sí. de energía, de la necesidad instintiva de que tiene el ser humano como especie de volver a De repoblar alegrarse. el mundo y de alegrarse. O Exacto. sea, Y de hubo alegrarse. más sexo que nunca, ¿no? En aquellos años 20. Hombre, y me encanta me encanta ese tema, pero además me encanta cómo lo conduces, Javier, que es increíble, porque además oírte es leerte, con lo cual también forma mucho parte de lo que es el Club del Audiolibro, esta conversación, pero que hay que entender también que surge la It Girl, y surge un poco, es una fuerza femenina que aunque era una mujer despampanante, la Flapper Girl asociada al Charleston y todo eso, es también una manera de las mujeres de incorporarse a la sociedad de una forma completamente distinta, ¿entiendes? Bueno, Y eso también tiene que ver con los felices años 20 y con ahora también, donde la mujer tiene una fuerza, una presencia tan importante, ¿no? bueno, a nosotros, a los humanos, nos gusta poco hablar de el lado instintivo que tiene nuestra especie, Uh pero -huh. nosotros somos animales, es decir, formamos parte de este ecosistema y somos un animal más. Es verdad que un animal especial, un animal inteligente, un animal que es capaz de ideas abstractas y de conseguir logros como el lenguaje que utilizamos para comunicarnos, pero somos animales al fin y al cabo. Esa It Girl, cuando aparece, lo que hace es despertar todos los recursos que tiene la mujer para atraer al hombre. Es decir, El eh, animal. exacto, para conseguir de alguna manera que esa especie que no estaba en vías de extinción, pero que sí que había sufrido un buen zarpazo, volviera a repoblarse. Hay un baby boom en todo el mundo a partir de los 20. Y todo esto, de alguna manera, está también reflejado en Pandora. Sí, Me gustaría. Y claro, y volvemos a la pregunta. Está narrado por ti. Es decir, el audiolibro es tu voz que nos acompaña en no, toda esta no, conversación. No. no, en este caso no, porque Eh, como es la historia de una tía a su sobrina, es una carta que lee una tía a su sobrina, yo preferí que lo leyera una actriz. La voz era mucha mejor femenina. idea. Claro, Claro, te entiendo. yo sí que he puesto voz a algunos de mis libros, ¿no? Eh, pero son los libros que yo he narrado en primera persona. Es decir, Claro, libros es como, lógico. claro, como El Maestro del Prado, donde cuento la historia de cuando yo llegué a Madrid siendo un adolescente y me refugiaba en el Museo del Prado en busca de imágenes que me fueran familiares, que eran las de los cuadros que había visto en mis libros de texto, ¿no? O la historia de La Ruta Prohibida, que son mis viajes por el mundo en busca de los grandes misterios de la historia. Eso sí lo narro yo. Pero para Pandora necesitaba una voz femenina. Claro, En el que fondo, leyera, que leyera esta eso, carta. Pero tengo entendido que pensaste la idea epistolar porque te pareció que era lo más vinculado al sonido, a que el oído, es verdad, aunque uno lee con los ojos, es verdad que una carta también la escuchas. sin Uh, duda. ajá. Mira, Uh-huh. yo te digo de dónde viene esa idea porque es una historia bonita. Mi padre era cartero, repartía cartas en el centro En de mi ciudad, Teruel, en en Teruel, Teruel, sí. en Y Teruel. esto Wow. él lo hacía en los años 70. Y yo nací en el 71, pues yo en el 78, 79, con 8, 9 años, los días que a él le tocaba repartir los sábados, yo iba con él, le acompañaba. Un cartero en los años 70 era un personaje muy especial en una ciudad de provincias como aquella. Era alguien de la familia para muchas personas, ¿no? Y muchos abuelos en aquel tiempo en España recibían su pensión, el dinero que les daba el Estado Mm. para sobrevivir a través del cartero. El cartero llevaba físicamente el dinero de la paga del mes a esos ancianos.
Oh, Los sábados eran los días de reparto de ese dinero y mi padre me llevaba con él, ¿no? Era el momento especial. Entonces yo veía cómo esos abuelos estaban esperándole porque la era el que les carta. traía, claro, era el que les traía el dinero. Pero además, muchas veces llegaban cartas de sus hijos que habían tenido que emigrar a buscar trabajo en Barcelona o en Zaragoza o en Madrid y les mandaban cartas explicándole cómo era su vida. No, en aquel tiempo, no, poner una conferencia en un teléfono, que es como se decía, era carísimo. Desde La gente, luego, no desde teníamos, luego. no teníamos estos medios de comunicación que tenemos ahora y la gente se comunicaba por cartas. ¿Cuál era el problema, Boris? Que aquellos abuelos no sabían leer. Entonces, porque eran analfabetos muchos de ellos, y le pedían a mi padre o a Que mí se las leyera. que le leyera esa carta. Y estábamos 20 minutos o 25 en cada casa leyéndole las cartas de sus hijos que estaban fuera contando esas historias. Claro, para mí aquello fue una revelación porque de repente yo me enteraba de la vida de esas familias leyendo aquellas cartas y veía cómo lloraba aquel abuelo escuchándome a mí leer la historia de su hija en Barcelona. Y aquello se me quedó, Boris, se me quedó. Y Claro, de, y, claro. y, y, O y sea de que tan nació pequeño, el comunicador que eres, porque eres un gran comunicador, es un hombre que, vinculado al periodismo, que es lo que estudiaste, la televisión, la literatura, con inmenso éxito. Ese comunicador nació en ese momento, es lo que pues quieres sí, contarnos. sí, nació en ese momento y ahí es donde yo descubrí que las cartas son el medio de comunicación más directo que existe, ¡Qué hermoso! son los que Claro, conectan alma a alma, ¿no? O sea, corazón a corazón, es directo. pero no hacemos más que un poco como que cambiarlas por otros medios de comunicación, este mismo que estamos teniendo tú y yo ahora, la idea también del audiolibro. ¿Cómo vives esas cosas? Es decir, la carta se ha convertido quizá en una cosa un poco como los dinosaurios, algo que nos gusta mucho, pero que está a punto de extinguirse. Sí, sí, es verdad. En eso tienes razón. Ha evolucionado mucho la Mm. manera de comunicarnos, pero la carta tiene algo que no tiene nada de lo digital, digamos, o de lo moderno. Es que tú una carta la puedes reabrir, volverla a leer 20, 30 años después y te dice muchas cosas que son metatexto. Es decir, la mancha de café en una esquina de la carta, la hoja del árbol de otoño que has recogido para mandársela a tu madre y mandarle un recuerdo, el rasgado de la carta, el sello. Hay mil cosas, mil detalles que son sensoriales que un soporte físico conserva y que un soporte digital no transmite. Por lo Qué tanto, maravilla. yo creo que ahí hay una complementariedad. Es verdad que los medios actuales transmiten el mensaje, van directos al punto, pero lo físico guarda emociones, guarda sensaciones especiales, ¿no? Y todo eso está en la carta de Pandora. Pero cuando tuviste, por ejemplo, y en tus otras experiencias con los audiolibros, cuando tuviste, por ejemplo, que escoger actores o voces, maneras de contarlo, ¿cómo has conseguido una vez más tender ese puente entre lo analógico y lo tremendamente tecnológico? Pues mira, ahí básicamente he dejado que mi visión interior mandase, ¿no? Es decir, cuando tuve que elegir las voces, por ejemplo, para La Cena Secreta. La Cena Secreta es una novela ambientada en época de Leonardo da Vinci, donde un inquisidor va contando sus investigaciones alrededor de la figura de Leonardo. Yo me imaginaba, cuando la escribía, una voz grave, casi como la de José María Pou, ¿no? Así, un poco cavernosa, un poco, en fin, con esa textura especial, ¿no? Que imaginamos en un inquisidor. Y hasta que no encontré al actor que tenía esa voz en mi Esa voz. imaginación, no paré, ¿no? Así que No, ahí mandaba mi voz interior, mi visión interior. Y lo he hecho con todas, ¿no? Con todas las versiones de audiolibro. He tratado de encontrar esa voz de actor, cuando tenía que ser actor o actriz, que encajara con lo que yo sentía o creía escuchar en mi cabeza cuando redactaba la novela. Claro, porque supuestamente el autor es el que mejor conoce esos personajes, aunque yo tengo la teoría de que muchas veces los personajes escogen al autor para colarse. No sé Sin qué duda, opinas de esto. Sin duda, ¿no? A que sí, sin exacto. duda, sin duda. Sí. Pero claro, pero si tú tienes que escoger a esa voz, encontrar esa voz para el audiolibro,
de repente también te estás convirtiendo como en el meta autor. Es decir, que por fin le pones, tú decides cuál es la cara y cuál es la voz al final de Mira, ese personaje. sí, sí, sin duda, sin duda. Pero mira, me pasó una Mm. cosa muy curiosa con la construcción del audiolibro de La pirámide inmortal, que es otra de mis novelas, ¿no? Mm, Esa novela cuenta la historia de la noche que pasó Napoleón Bonaparte dentro de la Gran Pirámide en 1799 y que le cambió de alguna manera su vida antes de regresar a Europa y conquistarla, ¿no? Bueno, pues busqué una voz adecuada que sirviera bien de narrador para aquella historia, pero había algunos pasajes de la novela en la que quien hablaba era yo, era el autor, ¿no? En primera persona. Esos pasajes me cuidé mucho de grabarlos yo. Es decir, aunque me metiera en medio de la narración del actor, creía que era importante que se conservara el espíritu de la novela y que fuera la voz del autor la que de repente saltaba en medio de la narración. Qué Con un, brillante, claro, claro. claro, con un doble propósito. Por un lado, marcar la diferencia, efectivamente, entre la ficción y lo que dice el autor, pero también con una conciencia, Boris, la conciencia de que esto que estamos haciendo con los audiolibros, cuando intervenimos los autores en ellos, es convertirlos en historia de la literatura. Porque dentro de Mm. 100 años habrá quien quiera escuchar un libro de Boris con la voz de Boris. En cambio no podrá escuchar a Jorge Luis Borges leyendo el Aleph. No podrá, Claro. porque esa grabación no está. Así que, de alguna forma, es nuestra obligación con nuestra criatura, que es el libro, darles también voz en la medida en la que eso es importante o interesante o oportuno para el libro. Me parece magnífico que lo digas de esta manera, porque mucha gente quizás se pueda sentir un poco, bueno, la propia María Calas no quería grabarse, por ejemplo, es histórico esto, consideraba que era una blasfemia prácticamente al arte magnífico de la lírica. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo, pero también, hombre, llegar a esta conclusión te hace un poco más fácil la convivencia con la tecnología, ¿no? Y no sé si para ti ha significado un ejercicio tener que de repente ver cómo se aleja completamente y se vuelve totalmente pasado ese momento entre tu padre y tú leyéndole las cartas a los vecinos de Teruel y que ahora todo es directamente a través de la tecnología. Bueno, mi relación con la tecnología siempre ha sido muy experimental, ¿no? Siempre me ha gustado probarla. Cuando en aquella época de mis 8 o 9 años que leía cartas a los abuelos, yo no podía imaginar, fíjate lo que son las cosas, que pudiera existir algo como un radiocasete en el que pudieras grabar tus cosas, ¿no? Claro. Yo tuve mi primer radiocasete con 10 años y lo primero que hice fue empezar a jugar a hacer programas de radio. Lo que yo escuchaba, de alguna manera, lo podía imitar con la tecnología y empecé a jugar así con ella. A los 12 ya estaba haciendo radio, ya empecé a hacer radio en una emisora profesional, ¿no? Eh, Y, es, oye, y por cierto, ¿también en Teruel en o Teruel, en cerca? Teruel, En Teruel. en A los Teruel. 12 años. A los Sí, 12 bueno, años. esto es una historia que no suelo contar mucho, pero fíjate, lo que había en aquella época, que ahora no lo hay en la radio, por desgracia, ¿no? Era los sábados por la mañana estaban dedicados a programación infantil y las distintas emisoras de la ciudad estaban con programas infantiles. Bueno, pues había un programa allí que era muy popular, que se llamaba Peques Super Pop, estamos hablando de los 80, Peques Super Pop, y me invitaron uno de aquellos sábados a visitar el Al programa. estudio y Claro. dedicar un disco a mis compañeros de colegio, a mis padres. Yo fui, me olvidé de contar aquello que tenía que contar y les conté no sé qué historia. Se quedaron tan fascinados que me pidieron volver al sábado siguiente y ya me enganché. Y durante 2 años estuve haciendo Peque Super Pop, ¿no? Qué maravilla, Ahí, pero ¿recuerdas ese primer disco que dedicaste? O sí, se te sí, ahora. sí. Ah, ¿y cuál era? Solo sabiendo que nos estás contando por primera vez esta historia. Pues mira, el primer disco, te vas a reír, bueno, seguro, fue Donde está Sete de Enrique y Ana.
¿dónde está CT de Enrique Llana? Esto es muy grande, es que, de verdad, Javier, es que eres increíble. O sea, pasar de repente tener una novela sobre una noche de Napoleón durmiendo en una pirámide a que antes hayas tenido ¿Dónde está GT de Enrique Llana? Es emocionante. O Bueno, sea, en realidad tus mundos todos convivían contigo sin ningún problema, ¿no? O sea, sí, para ti no sí, era un problema ser niño mientras que eras realmente una persona muy precoz. no era ningún problema. Claro, ese Dónde está T también esconde una historia, porque, claro, ese disco lo graban Enrique y Ana con el estreno de E.T. el extraterrestre, de Spielberg. A mí todo ese tema de los ovnis, de los extraterrestres, en fin, ya lo sabes, me fascinaba y me parecía que era la mejor apuesta que yo podía hacer para mi audiencia, ¿no? En aquel momento. Pero, claro, Muy indudablemente. bien. Pero fíjate que ese punto del niño de provincias que vive en una ciudad donde eh, levantas la vista al cielo y ves la Vía Láctea porque hay poca contaminación lumínica, te sientes infinitamente pequeño, ese niño que de repente se asoma a la tele y ve a Carl Sagan haciendo Cosmos o a estos grandes divulgadores de aquella época, ese niño se ha quedado instalado dentro de mí. Y cuando yo, Totalmente. y cuando yo escribo el mensaje de Pandora, de repente me hago una pregunta que todavía hoy la ciencia no sabe muy bien cómo responder, ¿no? Y es, ¿de dónde vienen los virus? ¿De dónde ha venido este virus en particular? Pero ¿de dónde Mm. vienen los virus? Y hay una respuesta que lo conecta con el cosmos, ¿no? Y es que los virus y las bacterias quizás sean el vehículo estelar de la vida. Quizá lo primero que hubo en la Tierra fueron virus y bacterias traídos por meteoritos o cometas que impactaron sobre este trozo de roca cósmica hace 4.000 millones de años y que a partir de ahí evolucionaron y mutaron hasta convertirse en organismos complejos como lo que hoy somos. Es decir, que ¿Y tú qué hicieron esos virus? Esos virus que impactaron, ¿qué hicieron? Pues no sé, crear las cataratas, hacer los océanos, crear el césped. bueno, lo de A nosotros, ¿crees que también nos crearon esos virus? mira, Hicieron que, no sé, que nos vertebráramos y nos levantáramos y anduviéramos. hay una rama de la ciencia muy reciente, muy nueva, que se llama astrobiología, que trata de buscar Astrobiología. que trata de buscar los rudimentos, la esencia de la vida fuera de nuestro planeta. Y están convencidos de que está por todas partes. También dice esa astrobiología que los océanos y el agua que hay sobre el planeta Tierra en realidad vino de los cometas que se estrellaron contra el planeta hace millones de años. El agua Ajá. es extraterrestre, pero es que dentro de ese agua venían algunos de esos microorganismos y de ahí evolucionamos las formas de vida que hay sobre el planeta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú y yo y la gente que nos escucha ahora a través de Instagram y los amigos de Audible y los diseñadores de Internet, todos somos extraterrestres en origen. Nuestra procedencia es de ahí fuera. Ahí es la conexión con ET, ¿no? Y con esa fascinación. Me encanta. Hacemos así y conectamos como ET, totalmente. O sea que el agua es extraterrestre, la respiración es extraterrestre. ¿Qué, este es el mensaje de Pandora, voy entendiendo, tanto leído como si lo escuchamos en audiolibro. Pero, eh, ¿qué nos va a dejar entonces el COVID? Este virus nos va a transmutar, ya ha cambiado mucho de la sociedad, indiscutiblemente, pero como seres, ¿qué nos va a dejar? ¿Qué nuevo ser es el que va a provocar el virus del Pues, COVID-19? pues mira, yo creo que nos ha dejado ya una lección importante que tenemos que metabolizar y desarrollar. Y es que, en realidad, no hay fronteras en este planeta. Es decir, el COVID nos ha demostrado que el mal es global, pero también Internet nos ha demostrado que el bien puede ser global. De hecho, ya lo es. Nos permite esta comunicación, tú en Miami y yo en España, ¿no? Luego, de alguna En la manera, misma tarde. eso es, la primera gran lección es que tenemos que desprendernos de este provincianismo que tenemos y convertirnos en ciudadanos cósmicos, en una cosa como mucho más amplia, ¿no? O sea, Yo creo que esa entendiendo tú que eres de Teruel, que durante mucho tiempo se dijo aquello de Teruel existe, Ujú. claro que existe, pero Teruel evidentemente es un lugar muy pequeño, sería una provincia muy pequeña, pero tú ahora propones
parte del mensaje de Pandora, entiendo, es que la Tierra es una provincia y que tenemos Exacto. que abrirnos al cosmos, al universo completamente. Es que no reflexionamos habitualmente sobre el lugar que ocupamos, ¿no? Nosotros estamos en una rama periférica de la Vía Láctea, que es una galaxia donde hay 400.000 millones de estrellas, muchas de ellas con sus propios planetas. Luego hay más de 400.000 millones de planetas en nuestra Vía Láctea. Pero la Vía Láctea es una entre 2 billones de galaxias como esta. Somos nada. Y sin embargo, tenemos esta arrogancia tan humana, ¿no? de creernos lo mejor. Y dentro de lo humano tenemos la arrogancia de creernos individualmente los mejores. No es verdad, no es No, verdad, no es no. verdad. Entonces, un poco de humildad no nos viene mal, un poco de perspectiva cósmica no nos viene mal, porque además nos evitaría muchos problemas, oye, fronterizos, de nacionalismos, de puñetas de este estilo que nos separan, ¿no? Y Pero eso sin está, desde embargo, luego. claro, pero sin embargo es muy difícil escapar de nuestro propio planeta. Es decir, para nosotros irnos hacia Mm. ese cosmos, si quisiéramos irnos, realmente no podemos hacerlo. O sea, no hay un cohete, no hay un avión que nos lleve a todos allí. ¿O tú crees que lo va a haber? Yo creo que lo va a ver. A ver, estamos ya trabajando mucho en esa dirección, ¿no? Pero va a ser Piensa, un poquito más barato que lo de Jeff Bezos. No, sí, por sin duda, ejemplo. sin duda, sin Ya. duda. Y Mira, lo va a ver. sí, sin duda. Mira, hablando de lo de Teruel, ¿no? Por poner el foco en ese sitio En tan pequeño, Teruel. ¿no? Y Claro, en el torito de Teruel, que el siempre es tan Torico, sí. mono. Que el Pues mira, torico. cerca, al lado del Torico de Teruel hay un aeropuerto, donde es un aeropuerto inmenso, que es un aeropuerto técnico, uno de los mayores del mundo, donde durante la pandemia han estado aparcadas más de 300 aeronaves de todas las compañías aéreas, ¿no? Y una de las esquinas de ese aeropuerto, en una de las esquinas se ha construido una plataforma para probar motores de cohetes espaciales. Y desde ahí se están probando cohetes que en los próximos 5 o 6 años van a poder lanzar satélites en órbita terrestre para empresas a un coste de 10.000, 15.000 euros, que no es nada. O sea, No. se está abaratando todo mucho y ¿cómo decirlo? Se está permitiendo cada vez más el acceso del ser humano al espacio. Llegará un momento en el que tendremos vacaciones orbitales. Los que tengan un poco más de dinero podrán pasar unos días en una base en la Luna y los que tengan un poco más, pues quizás se puedan ir a Marte. Pero esto pasará en los próximos 100 años, seguro, ¿no? Porque decía Konstantin Tsiolkovsky, uno de los padres de la cosmonáutica soviética, que la Tierra es la cuna de la humanidad, pero uno no vive siempre en la cuna. Yo creo que ahí está la clave de esto, ¿no? Bravo, bravo. Te quiero hacer una pregunta que tiene mucho que ver también con este mundo de los cambios y de las cosas. Siempre uno dice, por ejemplo, cuando ve la adaptación cinematográfica de una novela, como por ejemplo Guerra y Paz, que yo estoy muy con la versión de 1956, que no dejo de pensar en ella, pero uno decía, me gusta más el libro. ¿Te ha sucedido alguna vez que digas, por ejemplo, me gusta más el audiolibro de esta versión o de esta novela? Pues mira, justo es el caso del mensaje de Pandora, ¿no? El mensaje de Pandora es tan, ¿cómo decirlo? Tan de tradición oral, tan de te voy a contar un cuento, siéntate, acomódate, que te voy a contar una historia, que en audiolibro funciona poderosísimamente bien, ¿no? Claro, Eh, claro. claro, Escucharla, claro, exacto, sí. exacto, porque es como si de repente tu abuela se sentara en el regazo de tu cama antes de dormirte y te contara un cuento. Eso es el mensaje de Pandora, ese es el tono del mensaje cuando lo escribí y ese tono está muy bien captado con las voces del audiolibro. O es como si cuando E.T. regrese y te cuente un cuento, te lo contaría en audiolibro, claramente. Eso es así, totalmente. Me encanta esta conversación, cómo nos ha unido el hecho de que estemos en la misma tarde en dos continentes separadísimos. Pero quería también preguntarte, este universo que siempre te ha apasionado, desde, por ejemplo, los archivos de Roswell, que es una de tus Ujú. primeras apariciones públicas incluso, ¿no?
¿sí? En algún momento tuvo que haber sido complicado de convencer a la gente que esta visión cosmológica tuya era, sí, era cierta, era verosímil, estaba documentada, pero tú no retrocediste, seguiste adelante y has conseguido esta extraordinaria carrera literaria también. Bueno, fue complicadísimo Fue sobre todo complicado. porque, claro, porque yo fui muy precoz, ¿no? Aquel niño que con 12 años estaba haciendo Peque Super Pop, siguió evolucionando y siguió vinculado al mundo de la radio y a los 16 años yo llevaba ya un programa nocturno en otra emisora sobre temas de misterio y llamaba gente de todo el mundo para que me contaran cosas y tal, ¿no? Pero fíjate, la primera vez que yo fui a televisión, te vas a reír. La primera vez que yo fui a televisión fue al 3x4 de Isabel Genio, que era Imagínate tú. un... Imagínate, estamos hablando del año... Televisión española, 80. Sí, 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 87, ¿no? Tenías 16 años, Sí, bueno, yo me fui muy serio con mi corbata, mi chaqueta, una chaqueta que me quedaba 3 tallas más grande, en fin, me fui al plató del 3x4 a hablar sobre ovnis, ¿no? Y hablaba con toda seriedad y toda contundencia. Y en un momento dado, Isabel se me quedó mirando y me dice, oye, pero tú eres muy joven, ¿no? Dice, tú eres mayor de edad y me forzó a mentir en directo, ¿no? Porque decía, claro, o sea, a ver si me van a detener, ¿no? Por ser un menor de edad contando estas cosas en televisión, ¿no? Claro, claro. O sea que mi primera... Pero le Sí, estabas hablando ya de los archivos que garantizaban que realmente había vida extraterrestre y que los sí, marcianos habían pasado por acá. sí, claro, yo ya estaba muy volcado en el tema de la desclasificación de material secreto por parte de diversos gobiernos. Es verdad que en aquel momento, en los años 80, quien lideraba un poco todo esto eran los Estados Unidos, porque tenían una ley que en España no tenemos. Sigue teniendo la Estados Unidos y España no la tiene, que es la Ley de Libertad de Información, la Freedom of Information Act. A través de la Ley de Libertad de Información, cualquier ciudadano norteamericano y del mundo, esto es todavía más tremendo, puede solicitar la desclasificación de papeles confidenciales. Gracias a esa ley de libertad de información, en los años 80 se liberaron miles de páginas sobre ovnis que tenía la CIA, la National Security Agency, el FBI, en fin, todas las grandes agencias liberaron información. Y ahí vimos que desde 1947 el gobierno de Estados Unidos estuvo muy interesado por esta cuestión. Fue a raíz del caso Roswell, de aquel accidente de no se sabe muy bien qué en el desierto de Nuevo México y que ellos recuperaron y escondieron, ¿no? Y a raíz de ahí, esa política del secreto sobre los ovnis se fue extendiendo por todo Occidente. En España también. Mm, Es decir, en España, mm. hombre, yo en aquellos años llegué a escribir una carta al entonces presidente del gobierno, Felipe González, pidiéndole que me mandara los archivos secretos sobre ovnis que tenía el gobierno español. No me respondió González, pero sí me respondió su secretario de Estado, que era Roberto Dorado, me mandó una carta diciendo que le encantaba que jóvenes tuvieran estas inquietudes, pero que este asunto de los ovnis, pues que era materia reservada en España, que no podían contármelo, ¿no? Y no te enviaron No, los no, archivos entonces. no me los enviaron. Y Tuve que nunca, esperar, nunca, nunca tuviste que esperar, ajá, ¿hasta sí, cuándo? tuve que esperar a que en el año 92 el entonces ministro de Defensa, Julián García Vargas, decidiera desclasificar los archivos OVNI españoles. Y ahí, en la biblioteca del cuartel general del Ejército del Aire, en Moncloa, en Madrid, empezaron a llegar esos archivos desclasificados, que eran casos que habían protagonizado pilotos de combate, soldados de reemplazo, militares de todo tipo y condición, desde los años 60 hasta nuestros días en España. Casos verdaderos, indudablemente, ¿no? ¿Había alguien de Teruel entre esos militares que vieran cosas de ovnis y eso? No, Vale, no, no había, no había, no había ningún pero caso de había Teruel. de varias zonas de España, me imagino, habrían andaluces, Sí, navarros, es decir, por todo el país ha habido sí, bueno, avistamientos. hay dosieres espectaculares, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy voluminoso que remite a un caso del 11 de noviembre de 1979, cuando un avión de pasajeros, un vuelo charter, que volaba desde las Islas Baleares hasta Tenerife,
tuvo que desviarse de su aerovía porque unas luces iban en rumbo de colisión contra el aparato, ¿no? Ese avión aterrizó en estado de emergencia en Manises, en el aeropuerto de Manises, en Valencia, En y Valencia. un caza de combate del Ejército del Aire Español tuvo que despegar para interceptar esas luces, en fin, durante 90 minutos en espacio aéreo español. Aquello llegó al Congreso de los Diputados, Boris. Hubo interpelación parlamentaria que no llegó a contestarse. El gobierno de UCD declaró el asunto secreto y no contestaron la interpelación de los diputados que quisieron más información. Allí se ocultó todo lo que se pudo. Luego se supo que unos meses más tarde, en 1980, ya en febrero de 1980, el propio presidente Suárez, regresando de un vuelo de Alemania, aterrizando en el avión presidencial en Torrejón de Ardoz, en Madrid, vio también un ovni y que también hubo ahí sus más y sus menos y se tapó aquello. Todo eso está en los archivos, se ¿Por desclasificó de qué? alguna manera. Claro, pero ¿y por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto guardarlo, apartarlo, no hacerlo saber, no reconocerlo? Bueno, yo creo que por dos razones. Y esto es algo que hemos aprendido históricamente, ¿no? La primera es porque a ningún país del mundo, a ningún país soberano, le resulta cómodo aceptar o admitir ante sus ciudadanos que objetos no identificados de comportamiento inteligente han entrado en su espacio aéreo y no han sido capaces en fin, de detenerlos, de identificarlos, de hacerlos salir del espacio aéreo. Eso no le conviene a ningún gobierno. Pero dos, que también es una razón muy importante, porque la propia etiqueta OVNI, objeto volante no identificado, puede servir para esconder cualquier cosa. Es decir, sabemos ahora, por papeles de la CIA que tenemos ya en nuestras manos, Claro. que cuando se probaban los famosos aviones U-2, que fueron aquellos aviones espía que sobrevolaban todo el mundo, también la Unión Soviética, Cuba, para tomar fotografías prohibidas, cuando se estaban probando aquellos aviones U-2, lo que decían los americanos a sus ciudadanos en las bases en las que se estaban probando es que allí había ovnis. Hacían correr el rumor del ovni y nadie se preocupaba de investigar si aquello era un avión espía o era algo Claro, peligroso, ¿no? era una manera de esconderlos. Pero Claro. oye, es interesantísimo cómo sigue siendo de importante para ti este mundo del objeto volador no identificado. ¿Te gustaría que en el momento en que fueran identificados y que se volvieran normales, uno de ellos llevara tu nombre? Bueno, de momento me conformo con lo que ya tengo, que es que la Biblioteca de Teruel, la Biblioteca Pública del Estado, lleva mi nombre, que no es poca Qué cosa, Boris. divino, Javier. Sí, sí, sí. Claro, qué Sí. divino. Lo de dar nombre a un ovni no se me había ocurrido jamás, ¿no? Pero, Yo creo que lo mereces, yo creo que lo mereces y me encantaría que fuera pilotable y turístico y pudiéramos viajar juntos en tu eso sería OVNI fantástico. hacia otras órbitas. Aprovecho este momento que estamos juntos. ¿Estás trabajando en un nuevo libro? ¿Estás en un momento de descanso? El hecho de que Napoleón de repente vuelva a estar como tan presente en nuestras vidas, ¿no te hace pensar que volver a pensar, no sé, en otra pirámide, en otro lugar donde haya pernoctado y haya tenido una visión así increíble de globalidad, pudiera inspirarte un nuevo libro? Pues mira, me encanta que me preguntes eso, porque llevo 7 años trabajando como hormiguita en un proyecto que verá la luz este año, 2022, Oh, que es vaya. que es la adaptación a cómic de La Pirámide Inmortal, de la historia de Napoleón en la Gran Pirámide, ¿no? Es Muy casi bien. como trabajar en una superproducción con unos dibujantes alucinantes, es un cómic de estilo europeo y será cuestión de unos meses que esto vea la luz, ¿no? Y me gusta por una razón, Boris, porque detrás de aquella novela de La Pirámide Inmortal y de esta versión en cómic en la que he estado trabajando, hay una experiencia personal, ¿no? Napoleón pasó una noche en la Gran Pirámide y dice la historia que cuando él emerge del monumento, lo hace completamente impactado, ¿no? Como fuera de lugar. Sus hombres se acercan y le preguntan qué le ha sucedido y él responde que no puede contarlo, que aunque lo Claro, contara nadie le iba a creer, ¿no? Bueno, claro, pues claro. como no lo contó ni en su biografía, ni en sus cartas a Josefina, ni en ninguna parte,
yo pasé mi propia noche en la Gran Pirámide a solas, ¿no? Hace muchos años. Lo Y a raíz hiciste. de... Sí, lo hice, lo Y hice. dormiste igual que él, o sea, pernoctaste exactamente igual que él, ¿no? Sí, bueno, lo preciso es decir que pernocté, pero no pegué ojo. Es decir, pasé toda la noche allí en la cámara del rey, absolutamente con los nervios de punta, enfrentado a la oscuridad más absoluta. Y en esas circunstancias, evidentemente, se producen estados alterados de conciencia, tus sentidos empiezan a funcionar de otra manera, empiezas a percibir otras cosas, y eso es lo que a mí me llevó después a escribir la novela. Bueno, Qué yo quise, increíble. claro, yo he querido que eso, fíjate qué difícil es, ¿eh? Eso que ya es complicado de transmitir en palabras, he querido transmitirlo en imágenes a través del cómic. Y he estado trabajando mucho con los dibujantes, con los guionistas, para tratar de conformar esa visión y creo que ha quedado algo de lo que, en fin, de lo que seguro que se hablará mucho tiempo, ¿no? Así que, bueno, estoy en esa fase en la que me encanta poder vivir esta época en la que las obras literarias pueden sufrir procesos de transformación como esos. En otros medios, totalmente. ¿Cuál ha sido el último audiolibro que has escuchado? Pues mira, el último audiolibro que he escuchado es un ensayo que se titula El jinete pálido y que es una historia de las pandemias, precisamente. Y tengo Mm, pendiente ahora de escuchar uno que se llama America Before, América antes, que es el ensayo de un amigo mío que se llama Graham Hancock, que ha estudiado una cosa que me parece fascinante, y son todas las pruebas arqueológicas a lo largo de todo el continente americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, que demuestran que el continente americano no se pobló hace 14.000 años con una migración de europeos por el estrecho de Bering, sino que ya había gente, población en allí, América claro. mucho antes, hace 30 o 40.000 años. Con lo cual, la historia de América y también la historia de las migraciones humanas debe reescribirse. Ese es el libro que estoy ahora escuchando poco a poco. Es muy apasionante. O sea que ya teníamos antenitas. No, los de aquí de América ya tendríamos seguro que antenitas, porque por alguna razón estaremos más cerca de otros planetas, ¿no? Bueno, es que la historia, claro, la historia de los americanos se ha escrito con una visión europeocentrista. Ajá, este temazo. Eh, exacto. Y esto debe revisarse en esta época. Claro. Evidentemente, hablamos de los pueblos precolombinos, lo prehispánico, etcétera, como si lo que hubiera antes del pre no fuera importante. No, es al contrario, es muy importante. Habría que estudiar por qué las grandes civilizaciones que hubo en América tenían una estructura social que era como también la europea o la asiática. Es decir, había una clase sacerdotal, una clase política, unos grados intermedios de artistas o de personajes que ocupaban los niveles medios y una clase esclava o baja que era la que sustentaba la pirámide. Si estaban tan desconectados unos continentes de otros hace miles de años, ¿cómo es que nuestra imaginación social fue en la misma dirección? Bueno, pues Y ahí hay cómo un es que, enigma. un Eso enigma es. maravilloso, y cómo es que hay pirámides en la civilización maya y azteca, y unas ciudades como... Este temazo yo creo que evidentemente nos invita a otro encuentro. Espero que sea prontísimo. Javier, no sabes de verdad lo que yo he disfrutado y aprendido, cómo me encanta cómo comunicas y expresas tan perfectamente bien, de verdad, es un placer gigantesco. Nuestro próximo encuentro en estos audiolibros va a ser con Blue Jeans, que también Oh, maravilla. han hecho de sus de varias de sus novelas, como La Uh chica -huh. invisible, El puzzle de cristal o La promesa de Julia, también han hecho audiolibros. Me gustaría quedarme con ellos también para hablar de la América anterior, de la proximidad de esta cosmogonía, que realmente seamos todos un mismo universo. Si fuéramos todos de un mismo universo, ¿cómo nos llamaríamos, Javier? Ya no seríamos, claro, ya no seríamos terrestres, ¿qué seríamos? Cosmogónicos, cosmopolitanos, cosmos Universales. 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 Me encanta. Universales. La palabra ya la tenemos. Me encanta, me encanta. Te mando un abrazo enorme desde acá de Miami y ahora me voy a comer un hot dog sabiendo que son extraterrestres también.
Perfecto. Que que vienen de aproveche, mucho Boris. antes, ¿vale? Que te pase a ti lo mismo también, no sé, con la tortilla, con el gazpacho, por ejemplo, que vayas a cenar. Que todo sea que viene de atrás o de muy arriba, como quiera que Gracias, sea. Boris. Te mando un Gracias a fuerte ti, abrazo. lo mismo a ti y a vosotros también por acompañarnos en esta entrega de El Club de Audiolibro con Javier Sierra, que ha estado fantástico. Un beso a todos.